¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estáis? Pues yo bien, aquí estoy en disposición de grabar la última de las clases del programa de primer curso de Historia de la Música. Esta es una clase muy especial para mí, no solo porque es la última, sino porque es un tema que he preparado específicamente para vosotros. No había impartido esta clase en cursos anteriores. Siempre me había, siempre me había apetecido hacer una clase así. Y además pienso que es muy pertinente en el momento que vivimos, es decir, en estos momentos un poco de desánimo, momentos en que la ciudad está apagada, que está triste, que está gris. Vamos a recordar, pues, uno de los episodios musicales más gloriosos, o uno de los periodos musicales más gloriosos de la ciudad de Madrid. Un episodio, un periodo que no conocemos demasiado bien, que no lo tenemos muy presente en nuestra vida musical, pero que nos toca muy cerca. Ya sabéis que cuando hablamos de la música de la primera mitad del siglo XVIII, siempre se nos vienen a la cabeza tres grandes nombres que nacieron precisamente en el mismo año. Uno es Johann Sebastian Bach, otro es Händel, y el tercero, que está como en un segundo plano, pero que veremos lo interesante y lo apasionante que es Domenico Scarlatti. Scarlatti es además un compositor que vive una gran parte de su vida, o una parte notable de su vida en nuestra ciudad. Me refiero a la ciudad de Madrid, y ya sé que no es la ciudad de muchos de vosotros, ni es la mía, pero que en cierto modo ya hemos hecho nuestra. Y vamos a hablar de estas cuestiones, de la vida de Scarlatti, de su producción, pero también de el momento histórico en el que Scarlatti vivió en la ciudad de Madrid, que no fue una casualidad en ningún caso. Vamos a empezar comentando, digamos, el punto de partida de nuestra clase de hoy, que es la música de corte. Ya sabemos que desde épocas muy remotas la música estaba presente en las cortes, en las actividades de los monarcas, y era una actividad que evidentemente tenía un componente estético, artístico, pero que tenía una clara finalidad política y representativa. Las bellas artes ayudaban al monarca, al rey, a destacar la importancia de su figura y, en cierto modo, a afirmar simbólicamente su poder. Esto lo vimos en el caso de Luis XIV, pero esto no quiere decir que no haya ocurrido ni antes de Luis XIV ni después de Luis XIV. El XVIII es un siglo en el que esta necesidad de, como digo, afirmar el poder real a través de las bellas artes alcanza nuevas cotas. Y en el terreno de la música, la expresión del poder monárquico, digamos, el instrumento que en el siglo XVIII se convirtió en el espectáculo musical principal de este ámbito cortesano, fue sin duda la ópera seria. Pues bien, en el siglo XVIII español, en el siglo XVIII madrileño, fue el reinado de Fernando VI, entre 1746 y 1759, donde se produjo un florecimiento de la actividad de la ópera seria y de la música cortesana sin igual en todo el siglo y muy destacado en el panorama general de Europa. Bien, antes de Fernando VII ya hubo precedentes de esta actividad operística de ópera seria cortesana en Madrid. Yo quiero citar aquí algunos que creo que son relevantes para lo que vamos a explicar luego. En primer lugar, os recuerdo que en el año 1737 llegó a Madrid, donde iba a vivir mucho tiempo, un famosísimo cantante de ópera, un famosísimo castrado que se llama Farinelli. En el año 37 Farinelli era una de las glorias mayores de la música europea. Estaba triunfando en los teatros de Londres, en los que hacía competencia a la compañía de Händel. En Londres había como dos compañías rivales que buscaban el aplauso del público. En una de ellas la gran estrella era Farinelli, en la otra había otros cantantes que llevaban el estrellato, pero digamos esa segunda compañía era más famosa por la presencia de Händel entre sus... Era más famosa, no, es más famosa ahora por la presencia de Händel en sus filas, ¿no? Pues bien, aquel cantante en el cenit de su gloria fue llamado por la corte española, fue llamado por Isabel de Farnesio, que era la esposa, la segunda esposa de Felipe V, para
digamos, animar al rey que vivía un proceso depresivo que en realidad tuvo durante muchísimo tiempo. Así que él vino no como cantante de ópera, sino como músico de cámara, pero tampoco figuraba en las nóminas de la corte como cantante como cantante de cámara, sino que como un criado al servicio particular de Felipe V, es decir, con una posición mucho más destacada, y con el tiempo se convirtió en un influyente consejero de corte. Por su prudencia, por su manera de moverse en los ámbitos cortesanos, se convirtió en una persona fundamental en el reinado de Felipe V y particularmente, como veremos, en el reinado de su hijo Fernando VI. Eso fue el año 37, llegó Farinelli. En el 38 se produjo un relevo muy importante al frente de la principal institución musical de la corte, que era la Real Capilla. En ese año 38 fallecieron los dos maestros de capilla, que entonces había dos maestros de capilla, porque el rey había estado una larga temporada viviendo en Sevilla, entonces la Real Capilla estaba dividida entre su sede principal en Madrid y luego la sede donde residía el monarca en Sevilla, y había dos maestros de capilla. Uno era un italiano, Felipe Falconi, y otro era José de Torres, un español. Pues bien, en el año 38 murieron los dos y fue ascendido al puesto de maestro de capilla a un músico de Parma llamado Francesco Corselli, que ya trabajaba en la cámara de la reina Isabel de Farnesio, es decir, ya era un músico particular de la reina, pero ahora se convierte en el principal músico de la vida pública de la corte y eso consolida el estilo italiano en la ciudad de Madrid. Corselli, como sabéis, es el autor de aquella ópera que no ha podido estrenarse en el Teatro Real, esta de Achille in Ciro. Bien, el año 38 también se construyó en Madrid el primer teatro público con la estructura de teatro a la italiana. En Madrid ya había locales para espectáculos públicos desde el siglo XVI. Había dos famosos corrales de comedia, que era el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz. Y desde principios del XVIII, donde está ahora la Plaza de Isabel II, es decir, detrás del Teatro Real, había un teatro de madera que se llamaba de los Caños del Peral, pero en el 38 ese teatro de madera fue sustituido por un edificio de piedra que fue el primer teatro con la estructura moderna a la italiana, que es el que permitía, la estructura esta, la representación de óperas como se hacían en Italia. No es casual que una vez reformado el teatro, llegase a este coliseo la primera compañía de ópera italiana, de ópera seria italiana, que actuó en Madrid. Inmediatamente la corte tomó nota de estas novedades y en ese mismo año 38, para una de las celebraciones en fin, de la vida cortesana, se montó, se estrenó la que iba a ser la primera ópera seria escrita para la corte española. Y me refiero al Alessandro Nerindie con texto de Metastasio, que era un texto que ha sido ya puesto en música muchas veces, y partitura de Francesco Corselli. Y eso se representó por parte de los cantantes que estaban actuando en el Teatro de los Caños del Peral en el Coliseo del Buen Retiro. Después del 38, durante todo el reinado de Felipe V, siguieron representándose ópera seria en Madrid, pero fue algo irregular, quiero decir, no había temporadas estables. La cosa cambió absolutamente cuando a partir del año 46 accedió al trono, por la muerte de su padre, Fernando VI. En la década larga de actividad operística del reinado de Fernando VI, se estrenaron en esta ópera de corte, en este ámbito cortesano, 14 óperas nuevas. Y eso se hizo en un teatro que había desde finales del 17 en el Palacio del Buen Retiro, que era un palacio que estaba, digamos, en el límite de Madrid, un palacio que ahora no existe, aunque quedan algunos vestigios arquitectónicos de él. Lo que sí existen son sus jardines, que son los jardines del Buen Retiro. Pues bien, en ese palacio se estrenaron 14 óperas en 10 años y cuando la corte se desplazaba al Palacio de Aranjuez, allí se representaron una especie de cantatas dramáticas que se solían interpretar al aire libre, con luces artificiales y formando parte de fiestas más grandes que eran las llamadas serenatas, que eran como, digamos,
óperas celebratorias de menor formato. Bien, vamos a resumir algunas de las novedades que presenta en el terreno operístico el reinado de Fernando VI. Toda esta actividad de ópera seria cortesana fue posible gracias a la labor de Farinelli, que pasó de cantar al rey unas cuantas arias, que es lo que hacía mientras reinaba Felipe V, a convertirse en el gran gestor de la actividad festiva de la corte en Madrid. Como Farinelli tenía una extraordinaria agenda de contactos con los principales artistas y centros operísticos de Europa, Madrid entró en una red muy intensa de intercambios operísticos con otras ciudades del continente. Bien, en realidad, digamos, este apogeo de la ópera seria en Madrid tuvo lugar entre el carnaval del 47 y la muerte de la esposa, la reina, esposa de Fernando VI, en el año 58. Es decir, más o menos 10 años en los que la ópera fue ofrecida de forma regular a la corte española. No simplemente de forma puntual, como en el reinado anterior, sino que todos los años había como una rutina operística que acompañaba la vida de la corte. El 23 de septiembre, que era el cumpleaños del rey, se estrenaba una ópera. Siempre se estrenaba una ópera en el Coliseo del Buen Retiro. En la Navidad se estrenaba una segunda ópera. Y luego la temporada se continuaba después de la Semana Santa. Cuando la corte se retiraba al Palacio de Aranjuez, allí se hacía una gran fiesta, se hacían grandes fiestas en las que se incluía la interpretación de alguna serenata. Uno de los artistas que colaboró con esta actividad que estamos describiendo en la corte de Fernando VI es un señor que nosotros conocemos bien y que es el más importante de los libretistas de ópera seria de toda la historia. Me refiero a Pietro Metastasio, del que hablamos mucho cuando hicimos nuestro seminario de ópera seria. Metastasio era muy amigo de Farinelli y accedió a colaborar con los proyectos que tenían lugar en la corte de Madrid. Hizo dos cosas. Por un lado, recortó los libretos de óperas que ya había escrito, adaptándolo al gusto madrileño. Aquí en Madrid se había establecido la costumbre que una ópera no podía durar más de 2 horas y media. Las óperas serias duraban mucho más. Así que Metastasio tuvo que arreglar sus libretos para ajustarlo a esta en fin, obligación local. Esto no es un arreglo menor, quiero decir, estos arreglos que hizo Metastasio le gustaron tanto que luego publicó estos arreglos como alternativas a sus textos originales. Pero también escribió algunos libretos específicamente para espectáculos de la corte. Me refiero a una serenata, concretamente una festa teatral que se llama L'Isola Disabitata, que se estrenó en Aranjuez con música de Giuseppe Bono, y de un drama per musica, es decir, una ópera, concretamente la Nitteti, que se estrenó, si no recuerdo mal, en el año 1756 en el Coliseo del Buen Retiro con música de Niccolò Conforto. Respecto a los compositores que participaron de esta intensa actividad de creación operística, tenemos que decir que al principio eran autores italianos que trabajaban en Madrid, como Corselli, como Melli, como Corradini, que eran miembros de la Cámara del Rey. Pero a partir del 51 se pidió la colaboración de compositores de fama europea, es decir, compositores no vinculados a una corte, sino compositores que trabajaban digamos, en los teatros más prestigiosos de Europa, un poco como freelance. Me refiero a gentes como Giomelli, como Galuppi o como Conforto, que escribieron partituras para Madrid para ser representados en los ámbitos cortesanos madrileños. O sea que, digamos, no fueron pocas las personalidades destacadas de la música europea del 18 que colaboraron en este proyecto de exaltación musical de la monarquía. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el acontecimiento musical más relevante, el personaje más importante de los que estaba presente en este momento de la historia musical de Madrid, no era ninguno de estos operistas, sino un señor que estaba en un segundo plano,
en un puesto mucho más discreto, aunque veremos que es un puesto muy relevante, y que se llama Domenico Scarlatti. Mirad, nos trasladamos a 1738. Volvemos a ese año en el que Corselli es nombrado maestro de capilla del rey, en que se construye el Teatro de los Caños del Peral, en el que empiezan las representaciones operísticas de ópera seria, me refiero, en Madrid. Y es el año en el que, digamos, un personaje tan discreto como fue Domenico Scarlatti hace una cierta presentación pública, por lo menos es lo que a nosotros nos consta. El año 38 se pintó el retrato que aparece en la diapositiva, que es el único retrato que conservamos de Scarlatti, que es un retrato maravilloso que se conserva en un museo de Portugal y que nos lo presenta muy noblemente vestido y con una medalla, como veis, debajo de la casaca, que tiene que ver con lo que vemos al lado, que es la portada de la única edición que Scarlatti preparó de sus obras para tecla y que apareció en Londres, recordad, la ciudad de la que venía Farinelli, el año 1738 también. Son los Esercizi per Clavicembalo. Mirad cómo pone, di Don Domenico Scarlatti, Cavaliero di San Giacomo, es decir, caballero de Santiago. Es estar una orden nobiliaria a la que fue invitado a participar por el rey Juan V de Portugal, y esa medalla que lleva en el retrato es la que le acredita como miembro de la orden, y maestro de Serenissimi Principe Principessa delle Asturie, y maestro de los serenísimos príncipes y princesa de Asturias. Abajo hay un dibujito muy agradable de un instrumento de tecla rodeado de estas laureles y con una leyenda, con un lema en latín, curarum levamen, el alivio de las preocupaciones. Miren qué bonito, el alivio de las preocupaciones. Bien, Domenico Scarlatti era en ese momento maestro de clave de la princesa de Asturias, que se llamaba Bárbara de Braganza, y es el compositor de tecla más original del siglo XVIII. Esto, en fin, es algo que se afirma por parte de muchos expertos, y cualquiera que conoce el repertorio de tecla del XVIII, que hay mucho y muy interesante, lo puede, digamos, ratificar. Conocemos muy poco de su vida, es un personaje misterioso, y conservamos una notable producción suya. Ya hablaremos de ello, pero sonatas para tecla nos quedan más de 555 sonatas para tecla. Y además tenemos ejemplos de la composición de Scarlatti en otros géneros. La fama de Scarlatti reposa esencialmente en su obra para teclado, pero en los últimos años está produciendo un redescubrimiento de su música vocal. Y nosotros en la clase de hoy vamos a hacer énfasis en esta música vocal. A Scarlatti le ha pasado un poco, quizás no en tanto grado como a Vivaldi, que hace unos años solamente era reconocido como autor de conciertos para violín, pero que ahora su música operística pues tiene una presencia más destacada. En el caso de Scarlatti no lo es tanto, también Vivaldi se dedicó más a la ópera que Scarlatti. Vamos a reconstruir lo poco que sabemos de la historia de Scarlatti y vamos a ir introduciendo algunas audiciones de la lista de Spotify para que os vayáis familiarizando con su música si no la conocéis. Scarlatti nació en el año 85, o sea, es un estricto contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Händel. Nació en Nápoles y era el sexto hijo de un famoso compositor de ópera, del que hemos hablado, que es Alessandro Scarlatti. Cuando Domenico nace, Scarlatti, padre, era maestro de capilla del virrey de Nápoles. Ya sabe que concretamente de este señor que aparece en la ilustración, que era el marqués del Carpio. Ya sabéis que Nápoles era un reino en este momento, pero el rey de Nápoles era el mismo rey de España, es decir, era Carlos II, el último de los Austrias. Y el gobierno del reino de Nápoles se efectuaba a través de virreyes, igual que en Perú, o igual que en Nueva España, o igual que en otros reinos de la gran monarquía austríaca, ¿no? De modo que el virrey contaba con una capilla que
actuaba en el Palacio Real. Aquí tengo la foto de lo que es la capilla del Palacio Real de Nápoles. Y en este ámbito, pues ejercía su actividad como músico religioso, Alessandro Scarlatti, al mismo tiempo que estaba componiendo óperas para muchos escenarios italianos, porque era un muy activo compositor de óperas en este tiempo. No sabemos exactamente muchos detalles de la formación de Scarlatti hijo, pero lo podemos imaginar, porque en estas grandes sagas de músicos, la formación se recibía pues en el seno de la familia. Lo que sí sabemos es que muy joven, ya era un muchacho muy despierto, y con 15 años consiguió el puesto de organista y compositor de la capilla en la que el padre era maestro. Supongo que el padre también metería una manita. Pero es que además lo nombran clavicembalista di camera. Es decir, que además de organista de la capilla, es intérprete de tecla en la cámara del virrey, del marqués del Carpio. Eso quiere decir, para el que quiera comprenderlo, que las dotes como intérprete de tecla de Domenico Scarlatti ya eran destacadas desde muy joven. Mirad, el año 1702 realizó un viaje que está documentado con su padre a la ciudad de Florencia, buscando la protección del que era príncipe heredero del ducado de la Toscana, Ferdinando di Medici. Ferdinando di Medici era un gran protector de las artes, un gran protector de la música y, bueno, era lógico buscar el amparo de estos mecenas del momento. No lo consiguió. Lo que pasa es que este viaje es relevante porque en el entorno musical de Ferdinando di Medici, el que se encargaba de cuidar los instrumentos de tecla era un señor cuyo nombre es Bartolomeo Cristofori, y que 2 años antes de la llegada de los Scarlatti a Florencia había inventado un instrumento nuevo que llamó arpicémbalo col pianoforte. Este arpicémbalo col pianoforte en realidad era el primer piano. De modo que, digamos que el joven Domenico Scarlatti pudo conocer de primera mano las innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo y que iban a deparar, mucho tiempo más tarde, el desarrollo del piano como instrumento hegemónico en el terreno de la música de tecla. Bien, en 1703 y 4 se registran los primeros estrenos operísticos en la ciudad de Nápoles de Domenico Scarlatti. L'Ottavia y Il Giustino son 2 óperas que se presentan en el Palazzo Reggio, en el Palacio Real, donde estaba la capilla y donde estaban trabajando esta gente. Y Irene es una ópera que en cambio recibe una representación pública en el Teatro San Bartolomeo. Teatro San Bartolomeo, como sabéis, que es una de los lugares principales en la difusión de la ópera seria y un escenario fundamental en el desarrollo de la ópera en la Europa de este momento. Estos estrenos no tienen demasiado éxito. Él era un adolescente prácticamente cuando escribe esto. Y bueno, más allá de esto, digamos que estos estrenos forman como el final de su etapa formativa y vamos a pasar a la segunda etapa de lo que de la vida de Scarlatti y de su obra. Entre 1709 y 1719 Scarlatti trabaja en la ciudad de Roma. En Roma ocupa 2 puestos ya destacados, que había sido organista en Nápoles, que había estrenado, que había vivido en Venecia, no lo he comentado antes, pero después de estos estrenos operísticos no muy exitosos en Nápoles, parece que vivió en Venecia un tiempo, aunque no hay muchos datos de esta estancia. Pues este joven músico, este hijo del ilustre Alessandro, consigue en 1709 el puesto de maestro de capilla de una reina viuda de Polonia llamada María Casimira. Mirad, aquí tenemos un cuadro en el que aparece este fantástico personaje al lado de su marido. Esta señora María Casimira era una muchacha francesa, aristócrata, que se casó con un noble polaco y ese noble pues accedió al trono. Es curioso porque en el siglo XVIII, en general en toda la edad moderna, los reyes de Polonia fueron elegidos por votación no popular, sino por votación del conjunto de la nobleza polaca. Eran una monarquía electiva.
De modo que esta señora se casó con un noble que fue elegido rey y cuando el marido falleció, pues ella tuvo que dejar el trono y decidió exiliarse en Roma, donde alrededor de su figura se estableció una pequeña corte. La residencia de María Casimira en Roma era el Palazzetto Zuccari. No sé si veis la foto de la izquierda, aparece la iglesia esta de Trinità dei Monti, que es esta iglesia tan famosa que está, digamos, sobre unas escalinatas al lado de la Plaza de España. Si veis en esa foto, después de la iglesia hay un obelisco y después del obelisco hay una fachada, que es la que está ampliada en la foto moderna que está justo al lado. Ese es el Palazzetto Zuccari, un edificio, digamos, no es de los grandes palacios romanos, pero un edificio donde se desarrolló la vida de esta señora en los años que estuvo en Roma y la actividad como maestro de capilla de Scarlatti. El Palazzetto Zuccari tiene toda esta fachada del 18 que aquí vemos, pero luego tenía también una entrada lateral manierista, que es esta fantástica con estas bocas gigantes que engullen al que quiera visitar a la reina viuda. Bien, en el servicio de la reina Casimira, Scarlatti compuso 7 óperas que se estrenaron en el pequeño teatro que había en el Palacio Zuccari. Ahí os pongo la lista de las óperas. Este es el libreto de la última de ellas, Amor de un hombre, Gelosia de un aura. Y fijaos cómo leer la portada porque es muy interesante. Dice drama per música, que era la manera en la que se denominaban las óperas entonces, para representarse en el teatro doméstico de Su Majestad María Casimira, reina viuda de Polonia, compuesto y dedicado a Su Majestad por Carlo Segismundo Capecci, su secretario. Y luego añade una frase, fra gli arcadi, entre los arcades, metisto olviano. Esto me sirve para recordaros una cosa. Estamos en este momento inicial de la ópera seria y sabéis que la institución cultural que impulsó esta renovación de la ópera seria fue la Academia de la Arcadia, que estaba en pleno auge en estos momentos en Roma y de la que participó también Domenico Scarlatti, no solamente poniendo música, textos de miembros de la Academia Arcadia, sino que fue acogido junto con Alessandro Scarlatti, junto con Corelli, junto con Bernardo Pasquini, como pastor arcade, como miembro de la Academia Arcadia. Os he traído también esta ilustración, que es un boceto que hizo Filippo Juvara para uno de los decorados de estas óperas, en concreto de la Ifigenia in Aulide. Y bueno, os traigo el boceto simplemente para citaros que la escenografía de estas producciones estaban a cargo de este Juvara, que era un escenógrafo y un arquitecto que, entre otras cosas, por ejemplo, hizo el primer proyecto para la reconstrucción del Palacio Real de Madrid. Es decir, que igual que Scarlatti estuvo trabajando, igual que todos los músicos italianos trabajaban por todos los sitios de Europa, dejando su impronta y dejando su obra allí, pues Juvara y los arquitectos italianos y los pintores y los escultores también, digamos, participaban a todo el continente de este estilo internacional. La primera audición que yo os animo que escuchéis es la escena final del primer acto de Tolomeo y Alessandro, una grabación muy bonita para que escuchéis pues, el estilo vocal del primer Alessandro Scarlatti. Lo escucháis y luego seguimos con la explicación. Bien, en el año 1714 la señora Casimira tuvo que irse un poco precipitadamente de Roma, dejando muchas deudas, porque los gastos que ocasionaba su estancia eran muy altos y ella no tenía tantos ingresos, y Domenico Scarlatti perdió su puesto. Pero afortunadamente encontró un puesto que lo sustituyó muy, muy a su conveniencia, porque desde el año 15 hasta el año 19 él actuó como maestro de la llamada Capella Giulia, que era la capilla que servía los servicios religiosos de San Pedro del Vaticano. No era la capilla del Papa, no era la capilla musical. Digamos que, a ver si, para que nos entendamos bien,
Mira, vosotros conocéis, porque la habéis escuchado y la habéis visto muchas veces, la famosa Capilla Sistina. La Capilla Sistina, que está en el Vaticano, era la iglesia particular del Papa, donde el Papa, digamos, realizaba sus misas y sus oraciones de forma cotidiana. Para ese servicio religioso había una capilla musical que era la llamada Capella Pontificia Sistina, la Capilla Pontificia Sistina, que no solamente actuaba en la Capilla Sistina, sino que en las iglesias en las que por alguna ocasión especial participaba el Papa en la liturgia, pues también se contaba con la participación musical de los miembros de la Capilla Sistina. De modo que cuando el Papa daba misa, por decirlo con una expresión vulgar, en San Pedro, la música la proporcionaban los miembros de la Capilla Sistina. Pero cuando el Papa no estaba, que era la mayor parte de las veces, eran los miembros de la Cappella Giulia, esta de la que Scarlatti era maestro, pues los que se encargaban de atender musicalmente las necesidades del templo. De modo que Scarlatti, después de haberse dedicado a la ópera con entusiasmo, tuvo que dedicarse a la composición de música religiosa. Este puesto de Scarlatti llamó la atención de un personaje que va a ser central en el desarrollo posterior de la carrera de Scarlatti, que es el señor Marqués de Fontes, un aristócrata portugués que desde el año 1716 trabajaba como embajador de Portugal en Roma. Yo quiero enseñar, porque es digno de verse, el carro, la carroza con la que el Marqués de Fontes entró en Roma como embajador de Su Majestad portuguesa, que es esta, el famoso coche de los océanos. Fijaos, digamos, qué manera más discreta de entrar en la ciudad de Roma, y es que el Marqués de Fontes no pretendía ser discreto, sino que el Marqués de Fontes pretendía reivindicar la nueva riqueza y la nueva potencia que el reino de Portugal iba jugando en Europa del principios del 18. Perdón. Ya sabéis que Portugal fue un reino que, como pasaba con Nápoles, perteneció a la monarquía hispana. Es decir, que Felipe II, nuestro Felipe II, fue rey de Portugal, Felipe III fue rey de Portugal y Felipe IV fue rey de Portugal. Y el reino de Portugal, igual que el reino de Nápoles, se gestionaba a través de virreyes. Pero en la crisis de mitad del siglo XVII, el reino de Portugal comienza un proceso como de independización y a final de siglo pues es ya un reino independiente. La primera mitad del XVIII, el rey que gobierna en Portugal es Juan V. Un rey que tiene una activa política internacional e interna de fortalecer el papel del país y de la monarquía portuguesa, que cuenta además ahora con una riqueza extraordinaria porque se han descubierto grandes minas de oro en Brasil. De modo que, digamos, con ese soporte económico que nos esperaban, que se fue descubierto a finales del XVII, pues la monarquía portuguesa emprende un programa de construcciones arquitectónicas, de política internacional, de construcción de flota muy poderoso, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Portugal, perdón, de Lisboa, el Tajo y, en fin, el panorama general de la ciudad. No sé si veis como a la derecha una torre cuadrada muy grande. Aquí se ve mejor en esta imagen, esa torre cuadrada que está al fondo. Ese es, digamos, el torreón que cerraba el llamado Palacio de la Ribera, que era el palacio donde residía la monarquía portuguesa. Todo esto fue destrozado en 1755 por el gran terremoto de Lisboa y los vestigios arquitectónicos de aquella Lisboa gloriosa pues desaparecieron, ¿no? Pues bien, entre las adquisiciones de lujo que el embajador de Portugal hizo para la corte lisboeta, consiguió que el que era maestro de la Capella Giulia, es decir, el que era maestro de capilla de San Pedro del Vaticano, aceptase el puesto de maestro de capilla del rey Juan V. Y desde el año 1719 a 1729, Domenico Scarlatti se convierte en el responsable musical de la capilla de Juan V. Eso le obliga a componer música religiosa y a, digamos, organizar toda la actividad de
musical de aquella institución. Ya sabéis los líos que tenían los maestros de capilla, de ensayos, de repertorios, de contratación de músicos, de formación de los niños, de todas esas cosas. De este periodo data muy probablemente el Stabat Mater a 10 voces y bajo continuo, del que os he seleccionado el primer número, que yo os animo a que escuchéis en este momento. Y luego seguimos. Bien, además de atender las necesidades religiosas de la capilla, Scarlatti escribió no óperas, pero sí algunas serenatas para celebraciones de la corte portuguesa, porque no había una gran actividad operística todavía en Portugal. Y además, como no eran pocas las obligaciones, Scarlatti tenía a su cargo la educación musical de los miembros de la familia real portuguesa. Y particularmente tuvo dos alumnos especialmente destacados. Uno era el hermano menor del rey, don Antonio, que está ahí en la ilustración, que es una figura muy importante en el desarrollo del, digamos, se cita con frecuencia en el desarrollo del repertorio del piano, porque fue el primer, digamos, el dedicatario de la primera publicación de música para piano, específicamente para piano, en 1732, y la otra alumna destacada era la hija mayor del rey, la infanta Doña Bárbara. Domenico Scarlatti con Doña Bárbara estableció una relación que ya veremos que va a ser la que va a marcar el resto de su vida. Digo esto porque en el año 29, Doña Bárbara, que ya no era esa niña esbelta, sino que era esta mujer rotunda y bellísima y maravillosa, se casa con el príncipe de Asturias, Fernando VI. Fue una boda divertidísima. No querían ni casarse en España ni en Portugal, en fin, no se decidían a dónde iban a casarse y al final se casaron en medio. Hay un río que es el río Caya, que es frontera natural, está por ahí por Extremadura, es frontera natural entre Portugal y España. Entonces hicieron un tablao en el río y allí pusieron un tenderete, un chiringuito, y allí se hizo la boda de Fernando y Bárbara. Y con otra boda paralela, que era la boda del... Fernando era el heredero del trono de España y Bárbara era una infanta portuguesa. Y al mismo tiempo se casó el heredero del trono de Portugal, que no era príncipe de Asturias, sino que era príncipe de Brasil, con una infanta española. Fue una doble boda que hicieron, ¿no? Pues bien, lo sorprendente, lo interesante, es que la relación entre Bárbara y Domenico Scarlatti debía ser tan fuerte que Scarlatti, no sabemos muy bien, no tenemos documentación sobre esto, sabemos los hechos, que es que Scarlatti abandona su puesto de maestro de capilla del rey de Portugal para convertirse simplemente en maestro de clave de la princesa de Asturias, que luego va a ser la reina Bárbara de Braganza. Es decir, abandona todas sus obligaciones, abandona ese puesto de jefe de la capilla de una importante monarquía europea y se convierte en un sirviente personal, en un miembro de la cámara de la reina, que en ese caso ni era reina todavía, y va a dedicar el resto de su vida al entretenimiento privado de los monarcas. No vuelve a componer óperas, no vuelve a componer música religiosa, bueno, si alguna cosa que ya veremos luego, sino que se dedica a escribir música para el instrumento que Bárbara parece que tocaba con gran calidad, que era el instrumento también preferido de Scarlatti, por lo que sabemos, los instrumentos de tecla. Digamos que desde el año 29 hasta su muerte en el año 57, Scarlatti gozó de una independencia creativa que no tuvieron ninguno de sus contemporáneos. Bach estaba atado a las obligaciones del Leipzig, Händel luchaba para, digamos, afirmar su presencia en el mercado musical londinense, y Scarlatti no tenía más que agradar los gustos musicales de Doña Bárbara y de Don Fernando. De este trabajo, digamos, interno, doméstico, discreto, nos ha quedado una colección de 500 más, realmente de 555 sonatas en un movimiento, que es el corpus de música de tecla más extraordinario de todo el siglo XVIII, casi sin duda, que es mucho decir, pero bueno, yo lo puedo afirmar así.
Y lo interesante es que estas 555 sonatas tienen casi todas una estructura muy parecida, que es esta forma binaria que ahí os pongo, con estos materiales que se van repartiendo así las tonalidades, pero son todas diferentes y son fascinantemente variadas. Y además Scarlatti es un autor que en el terreno de la textura, en el terreno de los recursos técnicos, de la técnica del instrumento de tecla, en las cuestiones armónicas, entre disonancia, pues va mucho más allá que sus contemporáneos. Tiene una independencia y una fantasía en el uso de los recursos de los instrumentos de tecla que su música la hace independiente de lo que estaban haciendo todo el resto de la gente. Es interesante porque una de las dificultades para la recepción, para, digamos, la fama de Scarlatti es que es muy difícil etiquetarlo, ¿eh? Sabemos que tradicionalmente se ha presentado el 18 como un terreno en el que hay dos estilos de composición, barroco y clásico. La música de Scarlatti encaja mal tanto con lo barroco, como se entendía tradicionalmente, como con lo clásico. Y es un autor absolutamente original, con las dificultades que eso presenta, ¿no? Como hemos dicho, lo vimos al principio, en el 38 editó una colección de 30 de estas piezas, a las que llamó esercizi, pero luego, desde el año 42 hasta el año 57, fueron recopilándose sus obras en una serie de manuscritos, en una serie de volúmenes lujosamente editados. Aquí pongo algunos de estos ejemplos, que pasaron a formar parte de la biblioteca personal de Bárbara de Braganza. Cuando Bárbara murió, el año 58, su biblioteca fue legada, en el testamento consta que la biblioteca debía pasar a Farinelli. Y cuando Farinelli abandonó la corte española el año 59, se llevó toda la biblioteca de Bárbara de Braganza a Italia, donde residía, en Bolonia. Esta biblioteca no se conservó unida como tal, pero los tomos de sonatas de Scarlatti acabaron en las estanterías de una biblioteca de Venecia y en otra de Parma. Gracias a que no desapareció, pues conservamos este legado. Yo os he escogido un par de sonatas de las 555 porque me gustan y porque me gustan los que lo tocan. Así que una está interpretada por clave, o sea, en clave, por Jean Rondeau, y otra de Lucas de Bargue en piano. Yo os animo a que la escuchéis, que disfrutéis de ellas y luego seguimos un poquito. Y si podéis ver la estructura esta binaria y las modulaciones, que no siempre se cumplen a rajatabla, pero pues mejor, ¿vale? Bien, en el año 1757 Scarlatti murió y fue enterrado en el convento de San Norberto, que vosotros diréis, ay, pues no me suena el convento de San Norberto en Madrid. El convento de San Norberto era un convento de una orden no muy conocida, que era la orden de los premostratenses, a los que se llamaban también la orden de los mostenses. A lo mejor esto os suena un poquito más, porque justo al lado de la escuela, bajando la calle de los Reyes a mano izquierda, hay un mercado lleno de tiendas orientales y de restaurantes peruanos, un mercado muy recomendable y muy bien de precio, que se llama el Mercado de los Mostenses, ¿eh? Ese mercado está construido en el lugar que ocupaba el monasterio de los premostratenses, la iglesia de San Norberto. Cuando en el 19 se derrumbó este edificio, que era un edificio maravilloso de Ventura Rodríguez, que en fin, que era una de las joyas de la arquitectura del siglo XVIII, pues desapareció la tumba de Scarlatti. Pero pues, entonces el cuerpo de Scarlatti fue vecino de nuestra escuela, la tumba de Scarlatti estaba al lado de nuestra escuela. Bueno, es que Scarlatti era vecino de nuestro barrio. Ya sabemos que murió en la calle Leganitos, que es la paralela a la Gran Vía, la que está en Plaza de España, pasáis la Gran Vía, pues la siguiente, y ahí hay una placa que lo recuerda, pero cuando vino a Madrid estuvo mucho tiempo viviendo en la calle de San Bernardo, que es la calle de nuestra escuela. Es decir, y esto es algo que me gusta resaltar y recalcar, que es que uno de los compositores más destacados del siglo XVIII desarrolló su actividad creativa en los años quizás más relevantes de su vida en el entorno en el que nosotros nos formamos, ¿eh?
es un poco penoso tener presente cómo en Leipzig recuerdan la figura de Bach, cómo Händel tiene entre sus glorias y, en fin, muy presente también en sus calles el recuerdo de Händel, aquel señor alemán que vino a trabajar allí. En cambio, Scarlatti, que es, digamos, el tercero de este tríptico de grandes autores del momento, pues tuvo la mala fortuna de vivir aquí y de que la desmemoria que nos gobierna pues haga que no lo tengamos muy presente. Yo creo que uno de los objetivos de este tema era pues que nos acordemos de Scarlatti, que indaguemos en su música, que nos interesemos en su música vocal, que tiene una cantidad muy notable de cantatas muy bonitas, varias óperas, música vocal, y que reivindiquemos como nuestro, en estos momentos poco tristes, momentos de decaimiento, en estos momentos en los que la vida de la ciudad está oscura, pues que reivindiquemos como nuestro estas glorias del arte musical que ocurrieron en el entorno en el que nos formamos. Yo, la última grabación que he incluido en la antología es una misa no muy aparatosa, escrita en un estilo antiguo, muy sencillo, a cuatro voces, que Scarlatti escribió seguramente para devoción privada, es decir, para alguna representación, para alguna función religiosa familiar, en los últimos años de su vida cuando vivía en nuestro barrio. Si queréis, ahora la escucháis para cerrar esta clase y para, en fin, como homenaje a este autor al que desde ahora vamos a querer muchísimo y le vamos a adorar mucho. Aprovecho antes de dejaros con la música para desearos pues que estéis estupendamente, seguimos en contacto, se acabaron los temas, pero somos súper felices y recordamos lo que nos decía Scarlatti en el prólogo de sus Esercizi per Gravicembalo. En esa edición del año 38, en el prólogo, la última frase de ese prólogo es un lema que tenemos que tener presente siempre, pero en estos tiempos más. Él acaba diciendo, vivid felices. Adiós y pasadlo bien.